Muy bien, dos, tres. Ok, casi no llego a mi casa. Qué bárbaro. Ay, chicos. Ah, te fue bien. Yo decía dos, tres porque Ay, ¿cómo crees, Alexeni? Pero ya estás mejor. Ya te sientes mejor. Qué bueno, Dulce. Ah, ok, bien. Ok, muy bien, chicos. Muy bien. Más o... Ok. Bien, muchachos. Eh, pues buenos días a todos, chicos. Ya vamos a empezar el bloque número 2. De hecho, si pueden ir abriendo, por favor, lo que es el plan de trabajo y el sílabus, ¿sí? En los planes de trabajo, chicos, ya hay unas pequeñas modificaciones que se hicieron, ¿sí? Con el objetivo de que, bueno, pues tratemos de trabajar también aquí durante la sesión. Y por supuesto que se va a calificar, ¿no? Se va a calificar esas actividades que se realicen en la clase. Eh, Obvio, si vienen con buena presentación, con limpieza, bien hechos, pues van a tener una buena calificación, ¿sale? Y qué mejor si es durante la sesión. Ahora, si en dado caso, chicos, de que no se llegara a entregar una actividad, obviamente debe de venir especificado en el plan de trabajo. Si en dado caso de que no entreguen durante la sesión su actividad, entonces eso sí les va a restar un poquito de puntos. Entonces su calificación obviamente no va a ser tan alta como si lo hubieran entregado durante la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Obvio va a haber temas que sí se van a poder prestar para que le entreguen durante la sesión, chicos, porque al final casi prácticamente es parte de teoría. Entonces ya ven que ahí pues sí, podemos tomar notas y lo pueden ustedes entregar sin ningún problema en la sesión, durante la sesión. Pero quizá hay algunos ejercicios, ¿sí? Que incluso estén fáciles y los puedan entregar durante la sesión, también se puede. Pero también van a haber otros que quizá no lo puedan entregar durante la sesión y bueno, pues ya tendrán tiempo para elaborarlos en casa, ¿sale? Y ahí sí ya lo van a poder entregar normal por plataforma EduCap y se les va a respetar su calificación. Pero a lo que voy es que eso lo va a indicar el propio plan de trabajo. Entonces, chicos, en este bloque 2 sí les recomiendo para todas sus materias, por favor, que sí lean bien el plan de trabajo. Si no lo leyeron bien durante la clase, bueno, ok, me pongo en casa y me pongo a ver qué quiere la maestra, a ver qué quiere que le entregue, cómo lo entrego y en dónde lo entrego, para que no se les vayan a ir las cabras, chicos, porque si no, luego ahí vienen los detalles con las calificaciones. Ni si porque yo tuve 8, si yo lo entregué, a ver, está el plan de trabajo, aquí está especificado y dice que si durante la sesión se entrega, tienes una calificación, pero si lo entregas después de la sesión, ya se tiene otra calificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a abrir, muchachos, primero el plan de trabajo, por favor. Vamos a abrir el plan de trabajo. El día de hoy vamos a ver antecedentes, chicos, de la tabla periódica. Entonces, ahorita les voy a proyectar una página, un site que hice acerca de unos antecedentes, para que de ahí vayamos sacando notas, muchachos, porque realmente esta parte de tabla periódica en antecedentes, la verdad es muy teórico. ¿Sí? Incluso ya hablando de propiedades, de periodos, de grupos, también es un tanto teórico. No les voy a decir, no les voy a mentir, también es un tanto teórico. Pero bueno,
Ahí vamos ya a tratar de poner una estructura de la tabla periódica para que ustedes vayan identificando poco a poco los grupos, los periodos, los elementos, ¿sí? ¿Qué propiedades tienen esos elementos? ¿Dónde se encuentran? Entonces, chicos, les voy a proyectar, pero bueno, ya les iré diciendo cómo vamos a ir trabajando durante las sesiones. ¿Sale, chicos? Vamos a tener 10 sesiones, entonces sí necesito que se me pongan truchas, chicos, porque ahora van a ser 10 actividades las que me van a entregar. Entonces, ya vieron cómo les fue ahora en el primer parcial, chicos, en el primer bloque, y sí necesito que se me pongan ahora las pilas, por favor, si es que llegaron a salir bajos. Entonces, ya vieron, a todos les consta que les eché la mano en cuanto a participaciones, chicos, pero ya este segundo bloque ya no. Ya ahora sí, quien se gane sus participaciones, adelante. Y quien no, pues bueno, se quedan sin porcentaje de participación. Bien, ok, chicos. Entonces, como pueden ver, muchachos, ya les estoy proyectando el sílabus. También les voy a pedir, por favor, cuando se requiera entregar alguna actividad en plataforma EduCap, yo se los voy a indicar. Necesito que también me envíen la parte en donde se firma lo del sílabus, por favor. ¿Sí? Entonces, pero eso yo se los voy a indicar. ¿Qué día y en qué momento me van a entregar todos sus sílabus firmados? Por favor. Bien, entonces chicos, como pueden ustedes ver, este es el bloque 2, ¿sí? Es nuestro sílabus del bloque 2 y tiene como nombre en cuanto a situación de aprendizaje sustancialmente dulce. ¿Ok? Entonces, eh, el objetivo, muchachos, es que ustedes como estudiantes comprendan, relacionen, ¿sí? La formación de los materiales, las reglas para poder nombrar, ¿sí? Mediante nomenclaturas de lenguaje, hablando de química, ¿vale? Además de promover el uso y el manejo adecuado de los productos químicos mediante la aplicación de normas de seguridad, ¿vale? Entonces, acá viene toda nuestra situación de aprendizaje, ¿sí? En donde se ponen a hacer gomitas para compartir, ¿sale? Entonces aquí tienen todos sus ingredientes, nos hablan acerca del procedimiento que llevan para esas gomitas, ¿sí? Y se detonan unas preguntas. Entonces aquí nos preguntan, por ejemplo, que qué factores influyen para la formación de una mezcla, ¿sí? Los factores que influyen en la formación de una mezcla, pero que cuáles son los esenciales, ¿sí? Para la formación de una mezcla y cuáles no. Y además nos preguntan por qué, ¿sí? Y además también nos preguntan que qué sucede si en lugar de calentar la mezcla, ¿sí? Se le aplicara una fuerza física, o sea, que si la batimos, que si la agitamos, que si la revolvemos, etcétera, ¿sale? A eso se refiere con una fuerza física, ¿ok? ¿Y qué sucedería si esa mezcla para hacer las gomitas no se calentara, ¿sí? Esa agua que se va a ocupar no se calentara. ¿Qué sucede? ¿Se podría hacer esa mezcla, sí o no? ¿Y por qué? ¿Sale? Entonces, también nos preguntan que si el orden de los ingredientes, a la hora de agregar los ingredientes, ese orden, ¿sí? Influye de cierta forma en la mezcla, sí o no, y por qué. ¿Sale, chicos? Entonces, de cierta forma, durante este bloque 2, si ustedes pueden ver los temas, muchachos, vámonos más aquí abajito, ahorita hablamos del porcentaje, ¿sí? Vean cómo, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la tabla periódica, muchachos, de sus antecedentes, pero también vamos a hablar de toda su estructura en cuanto a propiedades periódicas y químicas, en cuanto a periodos, ¿sí? En cuanto a grupos. Vamos a hablar ya de toda esa parte estructural de la tabla periódica,
¿vale? De los elementos químicos. También vamos a hablar de los enlaces químicos y de las interacciones intermoleculares, ¿sale? Vamos a hablar de los tipos de enlaces, cuáles hay, ¿sí? También las propiedades de los compuestos, tanto iónicos como covalentes, ¿sale? Vamos a hablar también de la geometría molecular, ¿sale? ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que cuando los átomos se van uniendo, ¿sí? Adoptan distintas figuras geométricas, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a hablar también durante este bloque. También vamos a hablar de la nomenclatura química para los compuestos inorgánicos, ¿sí? La nomenclatura, la UPAC, la STOC. La STOC obviamente ya casi ya no se ocupa, ya es realmente más la UPAC, pero bueno, también es importante porque luego hay nomenclaturas en las que ustedes van a ubicar el nombre del compuesto, ¿no? Y aparte van a encontrar un número romano, ¿sí? Entonces, también eso es importante saber por qué ese número romano en la nomenclatura, ¿sí? Entonces, por eso es importante mejor mencionar las dos, la UPAC y la STOC, ¿sale? También vamos a hablar de las reacciones químicas, ¿sí? Vamos a hablar de los distintos tipos de reacciones químicas, perdón, ¿sí? Y aparte del balance de esas ecuaciones, cómo se balancean, ¿sí? Las ecuaciones químicas. Bien, y entonces, bueno, pues como pueden ver, chicos, son 10 clases, son 10 actividades. Vamos a tratar de que, bueno, nos dé tiempo para que podamos trabajar sobre una ficha Constrúyete y posteriormente ya vamos a trabajar por último con su parte de las evaluaciones, ¿ok? Entonces, a lo mejor con algunos maestros ya van a tener, sí, con anticipación calificaciones, ya van a estar casi cerrando, pero nosotros todavía no, porque nosotros tenemos 10 sesiones, ¿sale, chicos? Entonces, para que luego al final no me estén preguntando, si ya vamos ahí en las 3 calificaciones y ya las tiene, y a ver, dijimos que van a ser 10 clases, chicos, ¿sale? Entonces, la verdad se adapta muy bien estas 10 clases porque la verdad sí está un tanto extenso este segundo bloque. Y bueno, traté de que mejor fueran 2 sesiones por cada tema para que podamos trabajar mejor sobre ellos, ¿ok? Bien, eso es en cuanto al sílabus, chicos. Y miren, si pueden ustedes observar, aquí el porcentaje ya cambió. El 20% es de asistencias, entonces traten de cuidar sus asistencias porque si no aquí 2 puntos con una falta ya se les estaría yendo. ¿Sale? El 15% son las participaciones. También es importante que participen ustedes, chicos. Aquí sí ya ustedes ya van a tratar de trabajar solos, ¿ok? Aquí sí ya no voy a meter mano. Y el 5% nada más, o sea, el punto 5, ¿sí? Va a ser responsabilidad, tolerancia y respeto. Si ustedes automáticamente ya no entregan una actividad, pierden ese 5%, ¿sale? Porque ya no estamos siendo responsables en cuanto al trabajo, ¿sale? En cuanto a las actividades, la entrega de actividades. ¿Sale, chicos? Entonces sí es importante que cuiden todo este porcentaje que es el 40%. Recuerden que el 60%, ¿sí? Son los productos, o sea, las evidencias que ustedes mandan, las actividades, pero el 40% es de asistencia, participación y responsabilidad. Entonces, sí es importante porque si aquí a duras penas si andan rascando, aunque sea el 5, pues con esto, aunque sea, se recuperan un poquito. Pero si aquí rascan el 5 y aquí ya perdieron prácticamente todo, pues no, ya, ya no podríamos decir mucho sobre el tema. ¿Sale, chicos? Entonces, eso es en cuanto al sílabus. Ahora, eh, el plan de trabajo. Ahí está el plan de trabajo, chicos. Vamos a hablar de tabla periódica, ¿sí? Y de sus antecedentes. El objetivo va a ser explicar, explicar y comprender las aportaciones de distintos científicos para la realización de la tabla periódica, ¿vale? Así
como poder identificar propiedades químicas y también propiedades periódicas de la misma, ¿vale? Bien, en actividades, chicos, aquí es donde sí les digo que pongan mucha atención en todos sus planes de trabajo de todas sus materias, ¿sí? Para que no los agarren en curva. En cuanto al desarrollo, chicos, sí, pues vamos a introducir en el tema, ¿no? Y de ahí ustedes van a realizar apuntes durante la sesión de clase, ¿sale? Ahora, si concluyen después sus apuntes después de la sesión, ¿sí? Entonces ahora ustedes lo van a tener que agregar a un documento, ¿sí? Y lo van a tener que subir a la plataforma EduCap. Aquí está más desarrollado, vean. Sí, medios de envío, plataforma EduCap, si es que terminan después de la sesión o si es que definitivamente no quieren trabajar durante la sesión, ¿sí? Y esta es para Google Chat, para ahorita, ¿sí? Para que ustedes me envíen sus apuntes. Ahora, el 10 lo van a tener si me entregan apuntes completos y limpios durante la sesión. Y de ahí se me van a bajar a 8 si me entregan después de la sesión y aunque sea durante la sesión, pero que los apuntes no vengan completos o que no estén limpios o que no tengan presentación. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ustedes nada más lo hacen rápido por hacerlo ahorita para tener el disque 10, pero si yo veo la calidad de sus apuntes y definitivamente no se prestan para ponerles un 10, ustedes, aunque me lo hayan entregado durante la sesión, tienen 8. ¿Estamos de acuerdo? Y definitivamente el 6, si sus apuntes vienen incompletos, deficientes, ¿sí? Sin presentación, sin ni pieza, y aparte, pues definitivamente lo entregan después de la sesión, ¿vale? O sea, por plataforma Educar. Entonces, vean, aquí vienen los enlaces, chicos, para la transmisión en YouTube, ¿sí? Para el Spotify en podcasts, ¿sí? Y acá viene aparte el enlace del sílabus, muchachos, por si quieren echarle un vistazo de nuevo. ¿Sí? Acá vienen unas ligas en donde les puede servir igual de herramientas de apoyo. Este viene bien, el que es el de séptima edición, les va a funcionar para todos los temas que vamos a trabajar. Y aparte yo les estoy presentando aquí una bibliografía de un libro físico, ¿sí? Por si también lo quieren consultar. De hecho, acá lo encuentran también en la biblioteca. Entonces, chicos, hasta aquí pregunto, ¿hay alguna duda? Ok. Si ustedes entregan, muchachos, apuntes durante la sesión, ya no me tienen que subir tareas a EduCap. Sí, muchachos, ya no, pero eso sí, cuiden sus apuntes, porque si se pierde la libreta o algo, y luego viene algún reclamo de algún papá o algo que por qué esa calificación, que no sé qué, entonces, híjole, muchachos, ahí sí que hacemos. Pero de todas formas, las clases están grabadas, ahí están los chats, ahí están las evidencias que ustedes mandan, entonces, bueno, ahí queda todo de evidencia, muchachos. ¿Sale? Entonces traten de cuidar su libreta, traten de cuidar sus apuntes. ¿Sí? Entonces, ya no es necesario, si trabajamos durante la sesión, ya no es necesario que suban a EduCap, ¿vale? Pero sí va a haber momentos en que todos vamos a trabajar en EduCap, ¿sí? Y obviamente ahí vienen las calificaciones, o sea, no se preocupen. Ahí viene especificado en el plan de trabajo. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿No? ¿Seguro todos? Ahora, chicos, los que me vayan a entregar en EduCap, no me manden enlaces, chicos, por favor, ya no pongan enlaces en los comentarios, por favor, ya no. Si ustedes van a hacer su documento, lo descargan y lo suben a plataforma EduCap.
Sí, chicos, ya no enlaces, por favor. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Dulce, o sea, pegan sus apuntes en un documento, ¿sí? Descargan ese documento como PDF o como Word, como lo quieran descargar, de preferencia en PDF, y ya después lo suben a plataforma Educap. ¿Sí, Dulce? Sí, por favor, ya no me manden enlaces, chicos, en la cajita de comentarios. Ya no, por favor, muchachos. De hecho, acá viene, si no me parece, aquí dice, si no terminas durante la sesión, aquí dice el plan de trabajo, si no terminas durante la sesión, coloca el archivo, ya sea que ustedes lo quieran así descargar de directo de Word, o sea, de los documentos, o un PDF, ¿sí? Que contiene nada más ahorita los apuntes. Es el de las estructuras, va a ser para otra clase. Sí, chicos, por favor, nada más los puros apuntes. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ok, bien, ok. Entonces, muchachos, les voy a presentar, sí, ahora en... Ah, vamos a pasar lista rapidísimo, eso sí. Vamos a pasar lista, por favor. Jacel, Luis Miguel, Jacel, Luis Miguel, ¿no están? Ok, no está Jacel, no está Luis Miguel. Julio César, Helen, Sergio Presente. Ángel. ¿Quién presente? Helen. Ok, Helen. Ok, Sergio. Julio César, no. Ok. Osmar, Alexis. Presente. Ok, gracias. Chicos, por favor, como ya estoy pasando directo de la plataforma Educap, ya estoy pasando lista, entonces si es necesario que se pongan listos y me contesten, por favor, porque si no, entonces se van a quedar con la falta ahí en Educap. Presente, soy Osmar. Ok, Osmar, ya, gracias. Alexis, Montserrat, Presente. gracias. Alexis, Presente, maestra. Yo, Alexis. gracias. Oliver, Eduardo, Presente, Miss. ¿quién presente? Eduardo. Ok, Eduardo, gracias. Oliver, gracias. Paulina, Luis Enrique, Paulina, Luis Enrique, ¿no? ¿No está Paulina? Ok. Luis Enrique. Chicos, necesito por favor que se pongan listos, me pongan presente, por favor. Luis Enrique no está. Ok. Alexeni, Presente, Miss. Fernando, Presente. Yareli. Ya Luis Enrique, ya quedó. Sí. Yareli Maday, Presente. gracias. Dana, Dana Fernanda, Dulce Belén, Presente, Miss. gracias. Alexa, Jorge, gracias. Alexa no está.
Alexa, ¿no? Ok. Brian y Aranza. Presente. Gracias. Ya está Brian, ya está Aranza. Ok. Entonces nada más me faltó Alexa, Hazel y Luis Miguel. Pau, ya. Ya, Paulina. Ya quedó. Ok, Hazel, Luis Miguel y Alexa. Son los que me faltaron. Bien. Entonces, chicos, les voy a proyectar, por favor. Sí, a ver, díganme todos, por favor, sí, sí se ve. Sí, ok. Entonces, muchachos, por favor, empezamos, sí, anotando en libreta, tabla periódica, antecedentes. Ustedes me van diciendo para que ya yo le vaya yo cambiando poco a poco. A ver. Alexis, o sea, está el plan de trabajo, Alexis. Está el plan de trabajo. Por favor, chicos, y lo acabamos de proyectar. O sea, no me pueden venir a preguntar, por favor, que qué vamos a hacer, muchachos. Entonces, ok, chicos, empezamos. Les di, y ahorita yo se los proyecté, pero normalmente siempre les digo, abran ustedes su plan de trabajo, por favor, chicos. Sí, ya estamos en el segundo bloque, ya vamos en prepa, muchachos, ya, necesito que se pongan las pilas. Bien, entonces, muchachos, hablando desde la antigüedad, ¿sí? Desde la antigüedad empiezan a existir elementos químicos. Chicos, van a tomar de aquí lo que ustedes realmente crean necesario. De hecho, bueno, si quieren ustedes hacer algún dibujo, si tienen ahí a la mano para poder hacer alguna impresión, también adelante se puede, ¿sí? Entonces, como ustedes quieren hacer sus apuntes, muchachos, ¿sale? El chiste es que le den presentación, que se vean bonitos, ¿sí? Y sobre todo, ojo, muchachos, ojo con los subtemas, ¿sí? Estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando desde la antigüedad, ¿sale? En las aportaciones que se vieron en la tabla periódica. También vamos a hablar en la Edad Media y el Renacimiento, ¿ok? Entonces, hablando desde la antigüedad, ¿sí? La búsqueda de los elementos químicos, muchachos, pues ha sido definitivamente toda una aventura científica, ¿sale? Sobre todo porque estamos hablando de lo que ha sucedido a través de la historia, ¿sí? Y de todos los esfuerzos humanos que se han realizado, ¿no? A lo largo de muchos años, ¿no? Miles de años. ¿Sale? Entonces, estamos hablando en la antigüedad, chicos, estamos hablando desde las culturas más antiguas, ¿sale? Estamos hablando ahí de personajes como lo son Tales de Mileto, ¿sí? Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, ¿sí? Parménides, Empédocles. Y entonces, chicos, cada uno de ellos, desde la antigüedad, para ellos, sus elementos químicos como tal, ¿sí? Eran los básicos, los principales, los fundamentales, como lo son el agua, la tierra, el agua, la tierra, el fuego, ¿sale? Entonces, vean, eh, una tabla periódica, ¿sí? Vean, por ejemplo, la tabla de Empédocles, en donde para ellos, ¿sí? Eran básicamente estos cuatro elementos,
¿sí? La tierra, el agua, el aire y el fuego. Bien, entonces, prácticamente para ellos, ¿sí? Todo lo que existía era gracias a esos 4 elementos, ¿sí? Todo se basaba prácticamente en esos 4 elementos, ¿sí? Para Platón y después para Aristóteles, perdón, la materia ya sería, ¿cómo decirlo? Algo informe y sobre todo que sea algo amorfo, o sea, que no tenía forma, ¿sale? Entonces, basándonos en esta tabla que iniciaba Empédocles, ¿sí? En donde él decía que el agua, ¿sí? El agua, ¿cómo surgía? Ah, pues que surgía a partir de la combinación del frío con la humedad. El aire surgía a partir de la combinación de la humedad con el calor, ¿sí? Que la tierra surgía a partir de la combinación del frío con la sequedad y que el fuego surgía a través de la combinación de la sequedad con el calor. Entonces, la propia naturaleza, chicos, ¿sí? Sería capaz de poder hacer cambiar toda esta materia, ¿sí? Por eso es que les digo que para ellos, en esas épocas, ¿sí? La materia, o sea, absolutamente todo lo que existía era en base a esos 4 elementos principales, ¿sí? Y que con acción de la naturaleza, ella era la única que podía ser capaz de poder cambiar toda esa materia, ¿sí? Entonces, ahí es donde a partir de toda esta parte de la antigüedad, ¿sí? Digamos que existen como ciertos avances en donde ya entramos en la Edad Media y el Renacimiento, porque a partir de estos elementos, chicos, y de la naturaleza que era capaz de poder cambiar toda esa materia, ¿sí? Estos 4 elementos ya iban a dar lugar para una transmutación hacia los alquimistas, ¿sale? Entonces, aquí es donde ya entramos en la Edad Media y el Renacimiento. Básicamente en la antigüedad, chicos, ¿sí? Son estos personajes en donde prácticamente nos hablan de lo básico, los 4 elementos, ¿sí? Cómo se combinaban, qué se combinaba con qué para que surgiera tal elemento, ¿sí? Y que todo lo que existía de materia, ¿sí? Era gracias a la naturaleza, por los cambios que hacía con esos elementos básicos. ¿Ok? Ahora, en la Edad Media y en el Renacimiento, aquí ya estamos hablando de esta parte alquimista, ¿sí? En donde, por ejemplo, ellos, ¿sí? Lo que decían era que, bueno, tenían, por ejemplo, en este caso, plomo, ¿sí? Y que al momento, ¿sí? De estar en contacto con el calor, lo podían transformar en otra cosa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ellos decían que a través del plomo, cuando estaba en contacto con el fuego, pues obtenían oro, ¿sale? Entonces, Paracelso fue también uno de los personajes importantes para esta parte de la alquimia, ¿sí? Y vean, ahí está una pequeña ilustración en donde está ahí trabajando en su laboratorio, ¿sí? Y él fue uno de los que sumó a todos estos principios alquimistas, ¿sí? Porque él, por ejemplo, aportó lo que era la sal, ¿no? La sal y que para él representaba la solubilidad y la solidez. ¿Sale? Entonces, Paracelso definitivamente fue uno de los alquimistas también muy importantes en esa época, ¿sí? Y que aparte, pues bueno, también era médico, ¿sí? Ocupó la primera cátedra de química, ¿sí? Aparte de que, bueno, pues consideraba que la medicina debía apoyarse, por supuesto, de la química,
¿sí? Y así se empieza a fundar lo que es la iatroquímica, ¿sale? Que se define como una especie de química médica. Entonces, ya prácticamente, chicos, cuando ya estaba el final, ¿no? De esta parte de la alquimia, ¿sí? Para Celso no era, para él prácticamente no era que iba a ser una transmutación, ¿sí? De algún elemento o de alguna sustancia para convertirlo en oro, sino que él lo que hacía era, a través de esas sustancias, obtener diversos remedios, ¿sí? Para la cura de diversas enfermedades. ¿Vale? Entonces, prácticamente lo que él hacía, pues era un tanto, ¿cómo decirlo? Como experimental, ¿sí? Un tanto de error-prueba, porque él no hacía como un análisis, ¿no? Él no hacía un análisis de las sustancias que estaba ocupando, sino que prácticamente nada más todo era experimental, ¿no? Y entonces él obtenía diversos remedios, ¿sí? Para la cura de enfermedades. Ahora, vean cómo, ¿sí? La tabla, se presenta una tabla periódica, ¿sí? De algunos, bueno, de varios elementos, por así decirlo, pero que prácticamente esta tabla está plasmada, pero con símbolos, ¿vale? Entonces, es una tabla de la alquimia, pero hecha con símbolos. ¿Ok? De ahí, de la Edad Media, entonces nos vamos con lo que es el siglo XVII y el siglo XVIII. ¿Sale? Entonces ya ahí se empieza a modernizar un poco la química, ¿sí? Ya no es un tanto abstracta, ya la parte de la alquimia ya se empieza a quedar un tanto rezagada, ¿sí? Pero entonces ahora empezamos con, por ejemplo, con Robert Boyle, ¿sí? Con Lavoisier, que definitivamente él junto con su esposa hicieron una excelente mancuerna porque aparte de que dio por comprobado que definitivamente en esa época el flojisto no existía, ¿sí? Sino que todo lo que sucedía realmente sí tenía un sentido, ¿sí? Y que aparte, cada cosa que pasaba, aparte que tenía un porqué, ¿sí? Definitivamente sí tenía un peso, sí había materia como tal, ¿sí? Y que si, por ejemplo, había una combustión, ¿sí? Se decía que pues prácticamente se perdía toda la materia. Y no, Lavoisier lo que hizo fue definitivamente demostrar, ¿sí? Que había ocurrido una reacción química, pero que nada de lo que se había transformado se había perdido. ¿Vale? Solamente que como hubo una transformación, ¿sí? Por supuesto no lo íbamos a ver como estaba en un inicio, ¿no? Entonces, pero aún así, la materia no se perdía. Entonces, él fue el fundador, ¿no? El padre de la química moderna. Él empezó a hacer grandes experimentos. Él fue el que empezó ya a darle nombre a algunas sustancias simples, ¿sí? Algunos elementos simples, como lo son el oxígeno, por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? El azufre, el fósforo, ¿sí? Entre otros. Entonces, les decía yo que él junto con su esposa hicieron una buena mancuerna porque él se dedicaba a la parte experimental, ¿sí? Él se dedicaba a montar todos estos equipos para sus experimentos y lo que hacía su esposa era diseñar toda esa parte de experimental, ¿no? O sea, de todos los instrumentos, todos los equipos que Lavoisier tenía que ocupar. Su esposa lo ayudaba en esa parte, en dibujar, ¿sí? En esquematizar
todo, todos esos instrumentos, ¿sí? Ahora, ay, espérenme que ya se movió esto. Ok. En el siglo XVII, muchachos, entonces Robert Boyle, sí, denme chance porque no sé por qué esto se mueve. Ok. Robert Boyle, muchachos, él definitivamente, sí, fue también de los primeros en romper con todos estos principios de los alquimistas con los que se venían trabajando en la Edad Media, ¿sí? Pero que sí, definitivamente sí se creía y se siguiera creyendo en esta parte de la transmutación, ¿sale? Entonces, aquí ya Boyle ya le empieza a dar un sentido más estricto, ¿sí? Un sentido definitivamente ya más creyente a lo que es el átomo, ¿sí? Al elemento químico ya como tal, ¿sale? Obviamente en este sentido no se podía todavía saber con exactitud la composición de un elemento químico. Ya saben que estábamos hablando, por ejemplo, de los electrones, de los protones, ¿sí? De los neutrones, de cómo giraban todos estos electrones. Déjenme les bajo un poquito para por si siguen copiando. ¿Sí? Toda esa composición no estaba muy bien estructurada porque todavía no se tenía una idea como tal, ¿sale? Que los elementos químicos ya empezaban a existir, ya tenían un sentido, ya tenían una reacción química con otros elementos, sí, pero ¿sí? Toda esta parte estructural interna de un elemento químico todavía no se podía establecer. Por eso más adelante es donde se empiezan a trabajar con los modelos atómicos, ¿vale? ¿Se acuerdan de estos modelos atómicos que estuvimos viendo? ¿Sí? De Rutherford, ¿sí? Todos estos personajes que empezaron a trabajar sobre el modelo atómico como tal, ¿vale? Pero en este caso nada más, por ejemplo, Boyle lo que hizo nada más fue darle ya un sentido, ¿vale? Un término ya mejor al elemento, ¿sí? Que ya adquiriera una nueva dimensión y un concepto más moderno, ¿sale? Entonces, el Boiler, Lavoisier ya empiezan con toda esta parte moderna, ¿sí? De la química hablando, ¿sí? Y, por ejemplo, de Lavoisier, chicos, si ustedes buscan, hay algunos videos, incluso hasta son como tipo caricaturas, pero de verdad que sí vienen muy buenos. Hay un programa que se llama Cosmos, chicos, hay un programa que se llama Cosmos, no sé si alguien ha tenido oportunidad de verlo. Ahí de verdad que pasan cosas, sobre todo documentales, ¿sí? Muy, muy buenos para explicar todo lo que sucede, por ejemplo, en el espacio, ¿sí? Con los planetas, con las estrellas, toda esta parte magnética, ¿sí? Que tiene la Tierra, etcétera. O sea, son infinidad de cosas. La verdad son muy interesantes. Y en este programa de Cosmos hay es como una tipo caricatura, algo así, que habla, hay de varios, pero hay uno que habla de Lavoisier. La verdad está muy bonito, muy bueno y está algo entretenido, o sea, ni siquiera para decirles que les va a aburrir ni nada, no. La verdad es que no. Y entonces habla de parte del trabajo que hizo Lavoisier, cómo trabajó toda esta parte para demostrar que efectivamente pues el flogisto no existía. Aparte de químico, bueno, él se dedicaba también a la parte de las leyes, las matemáticas, ¿sí? Entonces, de la economía también. Entonces, pues bueno, pues ya saben que en esa época, ¿sí? Pues muchas cosas, muchas personas no lo podían dejar pasar por alto porque ya era como brujería, ¿no? Ya era magia negra, qué sé yo, ¿no? Entonces, no iba con sus creencias. Entonces, pues lamentablemente, pues Lavoisier tuvo que ser mutilado, ¿sí? Pero la verdad que hizo muchísimas aportaciones a la química muy importantes que hasta la fecha se siguen trabajando. Pero busquen ese, muchachos, busquen ese, el de Cosmos. Me parece, no sé si es de Discovery, me parece que pasa luego también en Discovery Channel,
Si no, búsquenlo en internet, chicos. Búsquenlo en internet. Pasan muchas cosas. En Facebook también hay una página, de hecho, de Cosmos y vienen cosas muy interesantes. Muy, muy, muy interesantes para quien les interese la ciencia u otras cosas, física, matemáticas, qué sé yo. Hay muchas cosas ahí, chicos. ¿Sí? Los invito ahí a que vean. Bien, entonces, muchachos, aquí pues ya empezamos a abordar un poquito acerca de la química moderna, ¿sí? Con estos personajes muy importantes, ¿sí? Y empezamos a entrar ya al siglo XIX. Vamos a hablar en esta primera parte. Vean cómo aquí, chicos, estamos hablando de algunos elementos químicos, ¿sale? Del cómo es que reaccionan. Aquí ya se les empieza a dar el nombre como tal ya de oxígeno, de hidrógeno, y eso fue lo que Lavoisier hizo, ¿sale? Él le dio ya esos nombres como tal. Pero ahora, en esta parte del siglo XIX, ya más pacacito, ¿no? Ya más actualones, en esta primera parte, ¿sí? Aquí yo les quiero mostrar acerca ya de algunos modelos atómicos o que ya se empiezan a trabajar estos modelos atómicos para poder entender, ¿sí? Esa pequeña acomodación que ya van teniendo los elementos químicos como tal, ¿sale? O sea, está estructurada la tabla periódica, ¿no? Hasta en ese entonces se conocían aproximadamente 33 elementos, ¿sale? 33 elementos. Tenían un peso atómico, claro, ¿sí? Pero, ¿cómo es que estaban acomodados esos elementos en ese entonces? ¿Sí? Entonces ahí es donde ya viene Mendeleev, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Porque él empieza a hablar acerca de las propiedades de esos elementos químicos, ¿sí? Pero vean, o sea, ya estamos hablando ahí de esa parte como ya más completa, ¿no? Ya más actual. Pero en esta parte, muchachos, que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Apenas estamos viendo toda esta parte estructural de un elemento químico. ¿A qué me refiero? Toda esta parte estructural que contiene electrones, que contiene protones, que contiene neutrones, ¿sí? Cómo están conformados, ¿sí? Quiénes están en el núcleo, quiénes están alrededor del núcleo, quiénes están girando en esos orbitales, ¿sí? Y entonces ya empiezan a trabajar con algunos modelos atómicos, ¿vale? También ya se empieza con el número de Avogadro, ¿sí? Para saber la masa de un elemento químico, ¿sale? Ya viene aquí, por ejemplo, también Berzelius. Berzelius también fue un personaje, ¿sí? Muy respetado y muy importante, aparte de que de que tenía muchísimo prestigio en esa época, ¿sí? Porque él abarcó distintos campos y entre sus principales objetivos era señalar el establecimiento definitivo de una teoría atómica, ¿sale? Electroquímicamente hablando de la materia, ¿sí? Entonces, él empieza ya a hacer una clasificación, por ejemplo, de minerales, ¿sí? Ya hablando de esa composición química, ¿sí? Construye una tabla de pesos atómicos, ¿sí? Entonces, él empieza también a descubrir y a aislar ciertos elementos, por ejemplo, el titanio, el silicio, el circonio, ¿sí? El selenio. Entonces, definitivamente Berzelius sí fue un personaje muy importante, un científico muy importante que aportó datos muy interesantes para la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos a Louis Jacques, ¿sí? Que él hace una aportación muy importante. ¿En cuál? Pues en que él empieza a clasificar, ¿sí? De los metales dependiendo de la resistencia al agua, ¿sí? Y al aire. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer ahí es donde se empieza a hacer una clasificación de los metales
dependiendo si interactúan con agua, si interactúan con aire, ¿sí? Y entonces empiezan a establecerse estos grupos como los metales nobles, los que no se oxidan, ¿sí? Los metales que se oxidan rápidamente, ¿ok? Y los grupos también con metales que tienen propiedades más o menos como intermedias, ¿no? O sea, ni tan oxidables, ni tan definitivamente que no se oxiden. O sea, como una parte intermedia, ¿sale? Entonces también él tuvo información muy importante que aportar, ¿sale? Para los elementos, hablando de los metales, ¿sí? Bien, ahora, vean, por ejemplo, ¿sí? Seguimos en el siglo XVIII, ¿sí? Pero ahora, miren, vamos a hablar en esta parte 2, ¿sí? Seguimos, por ejemplo, con Johann Wolfgang, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Johann? Él relacionó por primera vez lo que es el peso atómico de los elementos con las propiedades químicas, ¿sí? Entonces, vean, definitivamente, o sea, sí fue una aportación muy importante, porque por eso también es que así están acomodados los elementos químicos por sus números atómicos, pero también por las propiedades químicas que cada uno de esos elementos tiene. ¿Sale? También ahí hubo personajes muy importantes, por ejemplo, como lo son Leopold Gemelin, ¿sí? Germain Henry Hess, ¿sí? Él también fue uno de los más importantes porque él introduce una idea de lo que son las familias de los elementos químicos, ¿vale? Entonces, ahí ya estamos hablando de familias y él llega a encontrar 4, ¿sí? Que son de los no metales. Pero bueno, de manera general, él ya empieza a introducir esta idea de las familias en la tabla periódica, ¿vale? Entonces, vean cómo ya estamos empezando a actualizarnos, ya estamos empezando un poquito a estructurar mejor la tabla periódica. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué es que más o menos están acomodados de esa manera? ¿Por qué esos números atómicos? ¿Quiénes fueron los que aportaron esos datos? ¿Sí? ¿Por qué los metales? ¿Sí? ¿Por qué los no metales? ¿Qué interactuaban? O sea, ¿cuáles eran esos experimentos que hacían para demostrar que metales, qué sucedía cuando interaccionaban con agua, con aire? ¿Sí? Entonces, vean, ya empezamos aquí a hablar, o ya nos empiezan aquí, más bien dicho, a mencionar, ¿sí? Lo que es uno de los químicos más importantes que influyó, ¿sí? En unas ideas desarrolladas, que fue Dmitri Mendeleev, ¿vale? Entonces, aquí apenas lo empiezan a mencionar, pero definitivamente todos estos personajes de los que hemos mencionado no fueron ni los únicos ni los primeros, ¿vale? Vean. También aquí, por ejemplo, seguimos aquí en el siglo XVIII todavía. Espérenme, déjenme ver acá si no me hablan. Bien. Ok, vean. Estamos aquí, seguimos en el siglo XVIII, chicos, pero aquí ya estamos hablando como de una tercera parte, ¿sí? En donde, por ejemplo, también nos mencionan, ¿sí? A Chancourtois, ¿vale? De 1820 a 1886. También nos mencionan a John Newlands, ¿sale? A William Ogling, ¿sí? Que ellos, ¿sí? Prácticamente empiezan a ayudar ya en esta parte de cómo poder, espérenme, acá, tengo esto, ok. De cómo ya empezar a estructurar,
¿sí? La tabla periódica, dependiendo de los datos que ya personajes anteriores nos empezaron a dar, como los números atómicos, las propiedades químicas que ya se empezaban a considerar, por supuesto, desde ese entonces, ¿sí? Y entonces ya empiezan a acomodarlos dependiendo de propiedades similares, ¿vale? Entonces, por ejemplo, William Olling, ¿sí?, presentó una tabla en la que se toma en consideración tanto las propiedades de los elementos, ¿sí?, como las de sus compuestos. ¿Sale? Como obviamente habían sustancias simples, o sea, elementos puros, chicos, ¿sí? Cuando interaccionaban con algún elemento, con algún, perdón, otro elemento químico o con simplemente el aire o el agua, ¿sí? Ya se formaban compuestos, ¿ok? Entonces, esa relación de los compuestos, ¿sí?, les podía dar una idea de cómo podían reaccionar esos elementos químicos y así poderlos acomodar dependiendo de sus propias propiedades. ¿Sale? Entonces, por eso William, él, en esta tablita que está en blanco, ¿sí?, en color blanco, empieza a considerar las propiedades de los elementos como de los compuestos, ¿sale? Él se fija en propiedades tales como algunas, por ejemplo, algunas características, como cuáles, capacidades caloríficas, ¿sí? Volúmenes atómicos incluso, ¿sale? O sea que esos volúmenes, por supuesto, que como son de números atómicos distintos, ¿sí? Y como están en un grupo y como están en ciertos periodos, ¿sí? Los volúmenes de los números, perdón, los volúmenes de los elementos químicos no son los mismos, ¿sale? Hay unos que son más grandes que otros, incluso hay unos que son más pequeños, ¿sale? Entonces, William tomó todo eso en consideración para poder acomodarlos en ese orden, ¿sale? Por ejemplo, aquí también nos mencionan a John Newland, ¿sí? Él lo que hizo, aquí está, tiene aquí hay una, por ejemplo, él se basa en lo que son la ley de las octavas de Newlands, ¿sí? Él dice que ordenó los elementos químicos en orden creciente, ¿vale? Obviamente de los pesos atómicos en una tabla, ¿sí? Ahí también se incluía al hidrógeno, ¿sí? Y hasta ahí, bueno, se estaban considerando 24 elementos que él estuvo acomodando, ¿sí? Y que los subdividió en 5 grupos, ¿sale? Entonces, como observó que había una repetición de las propiedades de los elementos, ¿sale? Entonces, cada ciertos intervalos regulares, ¿sí?, eran de 8 elementos. Por eso es que lo llamó él la ley de las octavas, ¿sale? Haciendo una analogía, ¿sí?, de la octava musical, o sea, de una escala en la octava musical, ¿sale? Ahora, si partimos, por ejemplo, chicos, vean ahí en la pantalla, si partimos de una nota cualquiera, por ejemplo, ¿sí?, 8 notas después, ¿sí?, la misma en un tono, por ejemplo, más agudo o más grave, ¿sí?, es decir, o sea que era una octava más alta o más baja, ¿sí? Entonces vean cómo él empieza a hacer ahí un acomodamiento de esos elementos, ¿sí? Y entonces él empieza a hacer una analogía entre cada 8 espacios, ¿sí? Por eso es que él lo llamó la ley de las octavas, ¿sí? Y por eso es que también así se conoce, la ley de las octavas de Newlands, ¿sale? Entonces, de ahí
¿sí? Ya nos vamos para el siglo XX, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX. Aquí definitivamente ya, chicos, ya estamos hablando, ¿sí? Ya de todo este comportamiento que se tienen en los elementos químicos, esta clasificación de los elementos químicos. Y entonces ya ahí ya se empiezan a trabajar con gráficas, ¿sí? Para poder entender los volúmenes atómicos, ¿vale? Y entonces, dependiendo de eso, va a ser el acomodo, ¿sí? En la tabla periódica, hablando en los grupos. Estos son los grupos, chicos. Esperen, déjenme encender esto. Estos, muchachos, estos son los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Entonces, todos estos grupos se empezaban a acomodar los elementos químicos, ¿sí? Sobre sus grupos, pero dependiendo del volumen atómico también. ¿Vale? Entonces, estamos hablando desde elementos que, por ejemplo, son más pequeños hasta los más grandes, ¿vale? O sea, no van a encontrar como un intermedio. Si ustedes observan la tabla periódica de ahora, chicos, o sea, de tal forma fue estructurada tan exacta, tan precisa, ¿sí? Que está conformada hablando desde electronegatividad, de qué sentido a qué sentido, ¿sí? El volumen de los átomos, ¿sí? Van desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿sí? Tienen ya sus números atómicos debidamente bien ordenados, ya nos están hablando ahora también de las propiedades químicas en donde se encuentran esos elementos, por eso es que hay elementos de transición, ¿sí? Hay elementos que son metales, no metales, alcalinotérreos, ¿sí? Pero todo eso, muchachos, pues se hizo a través de muchos estudios, ¿sale? Ahora, aquí les voy a poner, por si lo quieren, todavía algo copiar de acá. ¿Sí? Y aquí, chicos, bueno, en esta parte 2 del siglo XIX, del siglo XX, ¿sí? Ya estamos empezando con Dmitri Mendeleev. Ahí sí, definitivamente, este fue el que presentó en la Sociedad de Química 63 elementos conocidos hasta entonces que se basaban en su periodicidad, en sus propiedades químicas, en la relación de los pesos atómicos, ¿sí? Entonces, esa relación o esa ordenación que hizo era vertical y además de que él consideraba que el peso atómico de algunos elementos definitivamente eran erróneos, ¿vale? Y se podrían corregir a partir de las mismas propiedades de esos elementos, ¿vale? Y que además quedaban elementos por descubrir, o sea, faltaban muchísimos, imagínense, apenas ahí él presentaba ante la sociedad química 63 elementos, ¿vale? Y algunos él consideraba que estaban mal acomodados, ¿sí? Pero que al fin era una situación que se podía arreglar, ¿vale? O sea, se podía tener como un reordenamiento dependiendo de las propiedades que tenía ese elemento químico, ¿vale? Entonces, bueno, además de que él consideraba, ¿sí? Que los elementos pues quedaban muchísimos más por descubrir y entonces él fue dejando muchos huecos, ¿sí? Vacíos en esa tabla periódica. ¿Ok? Vean ahí en la imagen, muchachos, cómo aquí se empieza a presentar una tabla periódica en 1869 y fue por Dmitri Mendeleev. Y vean, él ya empieza a hacer un pequeño acomodo de algunos elementos que para ese entonces ya también se estaban considerando los actánidos y los lactánidos, ¿sí? Pero obviamente faltaban todavía muchos por descubrir y entonces lo que él hizo fue dejar esos espacios. ¿Ok? Hizo un reacomodo de algunos elementos químicos que otros científicos pensaron que tenían esos números atómicos, pero que Dmitri dijo no, esos no están bien, no van ahí,
Pero hay solución, porque dependiendo de sus propiedades químicas es como se pueden relacionar de manera vertical, ¿vale? Entonces, una característica que tenía Dimitri era que, por ejemplo, él soñaba con la tabla periódica, ¿sí? Y que además veía todos los elementos químicos que encajaban perfectamente en su lugar. ¿Vale? Y que lo único que hacía era que al despertar él tomaba nota en un papel de absolutamente todo lo que él soñaba, ¿vale? Entonces también vean aquí cómo hay igual, de Dimitri hay una tabla, pero que es un borrador y una primera versión de la primera tabla. Ay, espérenme, alguien me habló acá. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó, Alexis? Dime. Ah, sí, sí, Alexis. Sí. Ok, entonces vean cómo él, muchachos, tenía un borrador y cómo él empezaba a imaginar y él empezaba a plasmar, ¿sí? En hojas, cómo podía estructurarse una tabla, ¿sí? Dependiendo ya de sus propiedades y sus números atómicos. Sí, entonces vean cómo es un borrador de Dimitri y esto de verdad definitivamente es una joya, ¿sí? Y se empieza a presentar la primera tabla como tal. Aquí ya se está estableciendo una tabla periódica, ¿sí? Pero apenas era de las primeras, ¿sale? De Mendeleev, ¿sí? Era de las primeras ya más o menos ya ordenados, ¿sale? Con huecos para poder incluir ahí a más elementos químicos. ¿Sale? Y vean cómo ahora en 1871 ya se está presentando, ¿sí? Otra tabla que Mendeleev también propone, ¿sí? Por supuesto, con sus periodos, ¿sí? Con sus grupos, ¿sí? Vean cómo están establecidos sus números atómicos. Por ejemplo, está el elemento químico y está con su número atómico, ¿sí? También aquí, por ejemplo, está el litio y tiene su número atómico. ¿Sale? Pero por supuesto, o sea, hubo muchas modificaciones en las tablas periódicas, o sea, no es mucho no es casi prácticamente nada con la tabla periódica que nosotros ahora estamos viendo, ¿sí? Pero por supuesto que se trabajó mucho en ella, ¿sale? Entonces, ahí también ya empiezan, por ejemplo, Brauner, ¿sí? Ya empieza que por supuesto, Brauner fue uno de los discípulos de Mendeleev, ¿sí? Que propuso él, por ejemplo, en 1902, colocó elementos, ¿sí? En una especie de tabla en miniatura dentro de la otra tabla. O sea, que había una tabla, ¿sí? Pero él empezó a colocar elementos, ¿sí? En una especie de tabla, pero en pequeña, ¿sí? En miniatura, ¿sí? Que al final lo que se logró con eso fue que se situaran fuera de la tabla formando dos grupos, ¿sí? No en vertical, sino de manera horizontal. Entonces, ahí ya se empiezan a trabajar con los gases nobles, pero bueno, definitivamente ahí con los gases nobles ya empezaron ahí a tener un poquito de problemas, porque bueno, definitivamente no era lo mismo poder hacer un estudio o poder tener idea de las propiedades sólido, de un sólido como tal, ¿sí? A un gas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, saber o poder encontrar ese acomodo de los gases nobles en la tabla periódica, ¿sí? Como no se pudieron encontrar, digamos, como propiedades similares, por eso es que tienen ellos su propio grupo, ¿sí? Ellos están hasta el final. Y entonces todos esos gases nobles sí tienen similitudes, pero esas similitudes no fueron encontradas con los que ahora conocemos, con los metales, los alcalinoterres, etcétera. ¿Sale?
¿sí? Entonces aquí se siguen trabajando con modelos atómicos, con la cuántica, ¿sí? Con muchos aportes matemáticos para poder entender, ¿sí? El átomo de un elemento químico como tal. ¿Sale? Aquí ya Ernest Rutherford ya empieza a trabajar, ¿sí? Acerca con un modelo atómico, ¿sí? Ya empieza a darle nombres, ¿sí? Ya empieza a darle nombres y resultados a, por ejemplo, los números atómicos, ¿sí? Que, por ejemplo, el número atómico, ahí ya Rutherford decía que se simbolizaba con la letra Z, ¿sí? Y que en la letra Z era un número atómico de un elemento químico que tenía el número de electrones y el número de protones. ¿Sí? Entonces ya aquí, como ya se tiene ya más elementos químicos, por supuesto que ya se empiezan con diferentes aplicaciones, ¿sí? Entonces ya se tiene el descubrimiento, por ejemplo, también de los rayos X, ¿sí? En 1895. Entonces, definitivamente, ahí decían o pensaban, ¿sí? Que podría haber una relación, por ejemplo, entre los rayos X y un fenómeno de luminiscencia. ¿Sale? Pero bueno, entonces ya ahí definitivamente ya empiezan a haber diferentes aplicaciones, ¿sí? Ya empiezan a estar conformados los elementos químicos, ¿sí? De manera vertical para los grupos, para los grupos de los elementos, ¿sí? O sea, que son las columnas, y que en horizontal iban a estar presentados los elementos de igual forma, pero en periodos. Y esto se refiere a sus distintas longitudes. ¿Ok? Y de ahí, pues bueno, ya estamos aquí finalizando con el siglo XX, ¿sí? En donde, bueno, ya ahí ya estamos hablando de la tabla periódica ya hasta la que actualmente nosotros ya estamos conociendo, gracias a Mendeleev, que fue de los pioneros, de los personajes más importantes y más reconocidos, que hasta la fecha se le sigue celebrando, que ya fueron, ya se celebraron, de hecho ya se celebró, por así decirlo, el cumpleaños de la tabla periódica, ¿sí? Y entonces hacen que conferencias de química, etcétera. La verdad es que, bueno, la tabla periódica es uno de los estudios más importantes que se hicieron porque gracias a eso es que nosotros podemos entender muchos fenómenos que ahora suceden, ¿sí? Por todos esos elementos químicos que ahora conocemos, ¿sí? Por eso pues, se pueden conocer tipos de reacciones, tipos de fenómenos que suceden, ¿sí? Fenómenos naturales, fenómenos físicos, ¿sí? Pero gracias a la tabla periódica, gracias a los elementos químicos como tal. Entonces, pues con esto ya se quedaban completa, por ejemplo, la tabla periódica, ¿sí? Con 92 elementos, ¿sí? Y que se terminaba con el último elemento que era el urano, ¿vale? Pero obviamente todavía habían mucho más descubrimientos de elementos, ¿sí? Entonces ya se preparaban para 104, 109, 108, 109 elementos, ¿sí? Y también muchos elementos fueron nombrados en honor, por ejemplo, a los planetas, en honor también, por ejemplo, a científicos, ¿sí? A continentes también, ¿sí? Que llevaban y que dejaron ahí plasmados sus nombres. ¿Sí? De algunos países también.
Entonces, chicos, pues bueno, no sé si hasta acá, bueno, hayan copiado esto último, algo que a ustedes les haya parecido. Por favor, muchachos, me pueden enviar sus apuntes al chat del grupo para que los empiece yo a revisar ahorita. Ya les voy plasmando aquí su calificación, chicos, de una vez. ¿Me van diciendo, por favor? Ya, chicos, nadie. Recuerden que si me lo entregan en EduCap ya no es la misma calificación. Sí, Luis Enrique, sí se puede, pero no va a tener la misma calificación, ya a partir de 8 para abajo. Sí, sí. Sí, chicos, bueno, entonces, bueno, me dicen quiénes ya enviaron para que califique aquí, por favor. Voy a quitar la presentación, ¿sí la puedo quitar? ¿O todavía están copiando? Bueno, si no, aquí lo reviso desde mi celular mientras. A ver, entonces vamos poniendo. De Dana. ¿Dónde está Dana? Dana, ok. Dana. Aquí. Ok. ¿Quién más? Yo tengo a Dana. Ok, Paulina. Paulina, ¿quién más? Nada más tengo a Dana y a Paulina, chicos. Sí, Dana. Sí. Sí, Lalo, pero no va a tener la misma calificación. Tendría de a partir de 8 para abajo. Entonces, chicos, ya nadie más. Si me lo mandan por EduCap,
Ahí está en el plan de trabajo, no va a tener la misma calificación, por favor, chicos. No es para que estén enterados. Alexeni. Voy, chicos, voy. Ah, bueno, este es de Paulina. Alexis, no se ve nada en tu fotografía. No me deja cargar. A ver, ya creo que ya. Alexis, esta no es de mi materia. Ok, Helen. Helen. ¿Cómo estás, Helen? Sergio. Sergio. Helen. Nada más tengo a Sergio, a Helen. Brian, con con esta evidencia que me estás mandando te pondría 6. Alexis, no, Alexis no, esta actividad no es de mi materia. Aranza. Ok, ¿quién más? Me mandaron un privado. Alexeni, déjame nada más checar. Por favor, déjame pasar tu recado en dirección a ver qué me dicen. ¿Nadie más, chicos? Voy a quitar ya tantito esto. Yo ya casi acabo, mis ahorita se lo mando.
Ok, córranle chicos, cerrando la sesión, ya no. Ya nadie más, chicos. Ya, si ya lo enviaron, ya tienen su calificación, chicos. Ya no es necesario que me lo manden a Educap. Si me lo mandan en Educap, quienes no entreguen ahorita ya tienen otra calificación. Entonces, ya nadie más. Chicos, a ver, ¿en dónde están? Ok. No veo tu fotografía, Osmar. No sé si estás a oscuras o no sé qué, pero no la puedo ver. Y con lo que me estás mandando, Osmar, tendría 6. De igual forma, Alexis. Si nada más me mandan eso, ya tendrían 6. Alexis y... ¿Quién más me lo manda? Osmar. ¿Sí están de acuerdo o no, chicos? Porque ya son las 11. No, Brian, no tengo. Ok, entonces, por favor, necesito sus apuntes completos en plataforma Educap. Quienes no quieran el 6, para que por lo menos tengan 8, muchachos. Si me lo vuelven a mandar así como tal, permítanme, chicos. Si me lo mandan tal cual, así como lo están mandando ahorita, tendrían 6, aunque me lo manden por Educap. Pero no sé en dónde, Brian. No tengo. Tengo a Osmar. Tengo a Yareli. Ok, ya tengo a Yareli. Y ya. De Brian. Brian, no entiendo estas fotos. Brian, es lo que me estás proyectando. Ve. Eso es lo que me estás proyectando, Brian. ¿Estás de acuerdo? Y con esto tendría 6. ¿Estás de acuerdo? ¿Te quedas con esa calificación o completas todos tus apuntes y los subes a Educap, esperando que tengas 8?
Por favor, y mejoramos esa letra, Brian, por favor. También necesitamos presentación y limpieza, es parte de. Si me los mandan así, igual tienen 6, chicos. Ya, chicos, quienes me lo manden a Educap, por favor, ya van a tener a partir de 8, dependiendo de lo que me manden. ¿Sale, chicos? Entonces ya terminó la clase, ya se pueden retirar y nos vemos la siguiente clase.